Resumen de la evidencia empírica internacional. Yo no voy a presentar aquellos cuadros precisamente que yo hice hace algunos años, que ha presentado ya el doctor Baile, entre otras cosas porque algunos de esos cuadros proceden de evidencia de un estudio de la corporación RAND que se hizo en Estados Unidos, pero los datos son de los años 1975-79. Entonces, Estados Unidos también ha cambiado y además Estados Unidos no es España y por lo tanto los datos no son totalmente comparables. Yo los he utilizado y todos los hemos utilizado, pero hemos de matizar. Entonces la matización es que los copagos efectivamente reducen la demanda de servicios sanitarios, aunque la sensibilidad al precio parece ser mayor en Estados Unidos que en Europa. O sea, tampoco las cifras de Estados Unidos se pueden trasladar totalmente y directamente a Europa. Somos menos sensibles al precio, entre otras cosas, porque normalmente los copagos en Europa, como han visto ustedes en las transparencias anteriores, están limitados. Hay techos y hay excepciones. Por ejemplo, se paga solamente la primera visita de cada trimestre, máximo 3 visitas al año, máximo 28 días de hospital, máximo una cantidad al año de dinero. Entonces, hay limitaciones y eso hace que haya una menor sensibilidad al precio. El efecto además varía de unos servicios a otros. Es más alto para los servicios preventivos y dentales que para los servicios crónicos. Y esto puede ser también un problema y lo comentaremos en la diapositiva siguiente. Evidentemente, esto también es un problema. El efecto disuasorio del copago es mayor para las rentas más bajas, es decir, disminuyen más el consumo los más pobres. Eso también es verdad. Y además, y por otro lado, sin embargo, y es una lástima, no hay apenas trabajos que evalúen su efecto sobre la salud. Es decir, sabemos poco sobre el efecto sobre la salud de los copagos, que al fin y al cabo eso es lo que nos importa. En última instancia, la prueba del algodón es el impacto sobre la salud. Por eso hay algunas cuestiones controvertidas. Cuestiones controvertidas, y el doctor Sánchez Baile lo explicaba muy bien cuando comparaba el gasto en visitas médicas y el gasto hospitalario, es que hay que tener cuidado con las posibles desviaciones de la demanda de un servicio o individuo con copago a otros servicios o individuos sin copagos. Entonces, claro, la arquitectura, el diseño, la articulación de los copagos tiene que tener muy en cuenta todos estos efectos de sustitución de unos servicios a otros. Y por eso mismo los copagos tampoco se aconseja que se pongan a un tipo de servicio de manera aislada, porque entonces efectivamente puedes tener desviaciones hacia otros servicios. Entonces esto hay que valorarlo bien y ser cuidadosos a la hora de diseñar el copago. Efectivamente, puede haber problemas de equidad, porque la demanda de los más pobres es más sensible, como acabamos de decir, a las variaciones en el precio y, por lo tanto, su consumo se puede ver más afectado. Pero es que eso también se puede, dijéramos, cuidar y proteger, que luego lo veremos en las recomendaciones. Otra cuestión controvertida, y en esta creo que requiere que nos paremos un poquito más, es hasta qué punto el copago es capaz de discriminar entre consumo excesivo y no excesivo, es decir, entre aquel consumo cuyo valor excede al coste y el consumo cuyo valor no excede al coste. ¿Y por qué hay dudas sobre la capacidad del copago para discriminar entre consumo excesivo y no excesivo? Bueno, pues porque hay incertidumbre, y como saben ustedes muy bien, eso es inherente a la atención médica, hay incertidumbre acerca del estado de salud del paciente y de la efectividad de los tratamientos. Entonces, aquí cada vez más hay un consenso en que esa incertidumbre hay que verla diferente, dependiendo de si se trata de la incertidumbre que tiene el asegurador, el financiador, con respecto a la salud y la eficacia de los tratamientos o la incertidumbre que tiene el propio paciente. Entonces, cuanto más incertidumbre tenga el asegurador, es decir, por parte del asegurador, más conveniente es el copago. Claro, para aquellos servicios para los que no hay ninguna incertidumbre de que son efectivos, el copago tiene que ser cero, nada. Si algo es efectivo, lo tiene que cubrir el sector público y ya está. Y si algo estamos absolutamente seguros que no es efectivo, es que entonces ni copago ni nada, no se cubre. Si algo no es efectivo, no se cubre. Y si algo es efectivo, se cubre. Entonces, cuando hay incertidumbre es cuando hay un margen para el copago, es decir, para tratar de precisamente matizar ese consumo. Sin embargo, cuando la incertidumbre es la que tiene el propio paciente, de que a veces no sabe valorar adecuadamente el beneficio esperado o no conoce exactamente su estado de salud, aquí, sin embargo, tiene que ser al contrario.
Claro, si un paciente no sabe exactamente cuál va a ser el beneficio esperado de una vacuna, entonces no le pongas un copago, porque entonces le estás desincentivando a ponerse esa vacuna que posiblemente sea muy beneficiosa. Y no queremos evitar el consumo de ningún servicio que tenga valor y que sea beneficioso. Por lo tanto, ahí, cuanto mayor sea la incertidumbre por parte del propio paciente, menos conveniente es el copago. Como ven, por tanto, las cuestiones son un poco más complejas. Por eso, los copagos no son ni de derechas ni de izquierdas. O sea, los criterios dominantes deben de ser la equidad y la eficiencia, no la ideología. Y tampoco, por lo tanto, por lo que acabamos de ver, yo creo que debemos de establecer el debate en una cuestión de copago sí, copago no, sino matices. Tiene que haber matices con respecto a cuánto se paga, quién lo paga y en función de qué. De ahí, y ya casi acabo, las recomendaciones. En nuestro caso concreto, eliminar la arbitraria distinción entre activos y pensionistas para el copago farmacéutico. El copago farmacéutico hay que reformarlo. Y yo creo que ahí es por donde tendrían que empezar, no sé, las protestas de aquellos que quieren protestar sobre el copago. El primero es, miremos lo que tenemos en casa y si está bien o está mal. Habría que introducir un copago fijo para visitas y posiblemente para urgencias. Hay algunos estudios que dicen que aproximadamente el 30% o más de las visitas no son urgentes. De hecho, yo di una charla muy similar, un debate sobre copagos para la Sociedad Catalana de Urgencias y Emergencias Médicas hace un par de semanas, y ellos tienen un sistema de debate bastante interesante que hacen una votación previa de cuál es la actitud a priorística de la audiencia sobre el copago. Y a mí me sorprendió, la mayoría de ellos eran médicos y enfermeras del sistema de emergencias médicas. El 68% estaba de entrada a favor del copago en las urgencias. Entonces, debe ser, ellos lo deben de ver, yo me fío. Lo que sí que es muy claro, y yo estoy muy a favor además, es de, sí, diseñemos un modelo de copago, una arquitectura, articulemos copagos en los servicios, pero implementemos al lado mecanismos de protección. Para que no ocurra que nadie que necesite un servicio no lo pueda obtener por falta de renta. Eso no nos lo podemos permitir. Pero podemos establecer mecanismos de protección. Se puede establecer un límite máximo de copago al trimestre o al año en función de la renta familiar. Se puede eximir a las rentas bajas, pero ya sean procedentes del trabajo o de la pensión, da igual que vengan de un salario o que sean de una pensión. También podemos tratar especialmente los casos de enfermedad crónica o multipatología, para que no se convierta eso en un impuesto sobre la enfermedad. Además, los copagos se deben de modular en función de criterios clínicos y económicos, es decir, de coste-efectividad, precisamente para llegar a esos copagos evitables que mencionaba el doctor Sánchez Baile. Por lo tanto, mis conclusiones, y ahora sí que acabo, el copago puede contribuir a gestionar la demanda y mejorar la eficiencia, aunque no tiene que ser, ni muchísimo menos, la única medida. Ahí estoy totalmente de acuerdo con lo que ha ido diciendo el doctor Sánchez Baile, es decir, se puede actuar sobre los médicos, sobre la industria farmacéutica, etcétera. Pero no son medidas sustitutivas, son medidas acompañadas, son medidas adicionales. Los copagos deben ser más bajos cuanto mayor sea la efectividad del servicio y menor la incertidumbre de su impacto sobre la salud. No hemos de ser ingenuos y pensar que el copago va a evitar la tendencia al alza del gasto sanitario, porque la tendencia al alza del gasto sanitario viene por otro lado. Viene por la introducción de tecnología, mucha de la cual a lo mejor es muy beneficiosa y por lo tanto tampoco nos hemos de cerrar a ello. Pero lo que sí puede contribuir el copago es a liberar recursos para otros usos. Y el copago finalmente no debe de empobrecer a nadie. De ahí lo de los mecanismos de protección. Para ello no tendría que significar, por ejemplo, y esta es una cifra que más o menos he puesto, no tendría que significar más de un 1% de la renta familiar. Es decir, alguien que tenga una renta familiar de 30.000 euros al año no debería de pagar más de 300 al año en copago. Poner como mínimo un límite que podría ser así. Y las rentas más bajas incluso excluidas del todo. Y muchísimas gracias.